Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar con este curso de especialización de diseño de infraestructura educativa con Revit. Para poder entrar justamente al diseño y trabajar también con Revit, debemos hablar primero sobre lo que es BIM y conceptos generales y principales para aplicar eso en el uso de Revit también. Entonces, aquí vamos a comenzar con la introducción a la metodología BIM, primero hablando sobre lo que es BIM y justamente por qué lo estamos integrando, ¿no? El diseño educativo con el uso de la metodología. Primero mencionar, ¿no? Que BIM, cuando hablamos de BIM, no es simplemente el hecho de modelar un proyecto en 3D, ¿no? O BIM no es igual a decir usar Revit, ¿no? Seguramente ustedes ya han podido ver, escuchar sobre ello. Seguramente ya tienen también conocimiento sobre lo que es BIM. Y bueno, solamente para comenzar, BIM no es simplemente modelar en 3D, ¿no? Porque modelar en 3D lo podríamos hacer en varios programas, algunos completamente válidos, claro. Podríamos modelar tema arquitectónico con SketchUp, pero por ejemplo este programa no contiene información almacenada sobre los elementos que estás utilizando. Eso es diferente a utilizar, por ejemplo, InfraWorks, Civil 3D o Revit, ¿ok? Aquí podemos hablar de que Revit es una de las herramientas que utilizamos dentro de la metodología BIM. Tal vez la más importante de las herramientas que utilizamos dentro de la metodología, pero aparte de ello le tenemos que sumar otros aspectos importantes. Entonces, primero, por las siglas, tenemos que BIM es Building Information Modeling, que si bien es cierto, estamos hablando de modelar, estamos hablando no solamente de modelar temas geométricos, estamos hablando también de generar la información alfanumérica, información sobre todos los elementos que vayamos a trabajar, ya sea información de los muros, de los acabados, de los suelos, de los mobiliarios, toda la información que podemos almacenar dentro de un modelo de construcción digital. Básicamente lo que estemos construyendo digitalmente es lo que se va a ver después en la obra y en la operación. Pero entonces, la metodología como tal está basado en esta herramienta de BIM, de Building Information Modeling, esta construcción digital de un proyecto que nos sirve para toda la fase del ciclo de vida de un proyecto. Y si nos vamos directamente a BIM como metodología, estamos hablando de la parte colaborativa y multidisciplinar, pero que está basado también en las tecnologías digitales, ya que necesitamos varias herramientas de coordinación, de federación, de modelado, para generar justamente esta parte colaborativa y multidisciplinar de la que estoy mencionando. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier proyecto de construcción, alguna edificación, alguna infraestructura, estamos hablando igual de que intervienen diferentes disciplinas, ¿no? Diferentes especialidades. En una vivienda interviene arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, mecánicas, etc. Igual en un colegio, igual para el desarrollo de una carretera, igual intervienen varias disciplinas. Pero aquí cuando hablamos de BIM, no solamente nos centramos en la parte multidisciplinar, sino también en la parte colaborativa, en la parte simultánea del desarrollo de esas disciplinas. Es mediante la parte comunicativa, mediante las herramientas digitales de colaboración, mediante la nube también, poder desarrollar todas estas disciplinas al mismo tiempo y resolver interferencias, resolver problemas que se puedan ir detectando en la misma fase de diseño y entre otros puntos que vamos a ir tocando. Pero como mencionaba, no solamente se basa en el uso de una herramienta como Revit, que sí es muy importante, que te genera el proyecto o el modelo desde cero, el modelo 3D que contiene información, pero aparte de ello, utilizar, por ejemplo, Revit, también podemos utilizar herramientas adicionales a ella. Una, por ejemplo, es justamente el trabajo en la nube, el entorno común de datos. Tenemos también herramientas como Navisworks para detectar interferencias o hacer una simulación 4D, una simulación constructiva del proyecto. Tenemos Dynamo para automatizar ciertos procesos dentro de un programa. Programas de renderizado como Twinmotion, Lumion, Enscape. Así podemos hablar de un montón de herramientas adicionales que podemos utilizar dentro de la metodología. Pero como menciono, eso es solamente una parte de lo que sería implementar la metodología. Utilizar, sí, las herramientas que necesitamos según el alcance al que queremos llegar, según lo que queremos implementar, según si queremos completar toda la fase del ciclo de vida del proyecto, necesitamos una mayor cantidad de herramientas también.
que nos faciliten ciertos procesos, ciertas actividades. Pero a eso, claro, le tenemos que sumar los flujos de trabajo, la forma estandarizada de trabajar, los protocolos, la parte normativa también. Todo ello juntándolo, las herramientas, más los procesos, los protocolos, la parte normativa, formatos, la forma en cómo trabajamos. Todo eso cuando recién estamos juntando todos esos aspectos, estamos implementando esos aspectos dentro del proyecto, recién ahí podemos hablar de una mejora de la productividad. Y es que, por ejemplo, claro, si hablamos del uso de Revit, ya habrán podido ver también que con el uso de esta plataforma podemos generar los planos de una manera más sencilla, los metrados, los cortes, las elevaciones, que sí, en cierto punto te ayuda mucho en el tiempo de ejecución. Pero aún así, no estamos sacando todo el porcentaje, el potencial del uso de la metodología. Sumado a estas herramientas que nos facilitan ciertos procesos, debemos sumarle estas que estoy mencionando. La normativa, flujos, ¿no? Las estandarizaciones. Sumándole todo ello, recién podemos ver una mejora significativa ya de la productividad. Además de que, como mencionaba antes, abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, de la parte conceptual, la parte de diseño, la construcción, la parte de operación y mantenimiento. Es decir, podemos hablar también de que el modelo BIM, el modelo de información, todos los contenedores de información, podemos utilizarlo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Algunos piensan que solamente se utiliza BIM en la etapa de diseño, pero en realidad la podemos utilizar en todas las fases o todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Eso primero como tema de BIM, parte introductoria, pero vamos a ir desarrollando temas muy importantes para lo que vamos a ir viendo en el curso. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de información necesario, el LOIN. Cuando hablábamos entonces de generar un modelo de información, es decir, la parte geométrica, más la parte alfanumérica, la parte de la información de los elementos, como la marca, el código, el costo, etcétera. Cuando unimos todo ello, hace referencia al nivel de información necesaria para cualquier proyecto. LOIN es la combinación entre LOT y LOI. LOT es la parte geométrica, el nivel de desarrollo geométrico, y LOI es el nivel de información alfanumérico, nivel de información, básicamente. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en Revit, que es lo que vamos a ir viendo en el curso, en Revit generamos un elemento, un muro. Ese muro ya nos genera cierta información, ni bien la colocamos. Por ejemplo, información base como las cotas, la altura del muro, metros cuadrados de ese muro, volumen. Toda esa información lo genera automáticamente. Dibujamos un muro, lo vemos geométricamente, ya está dibujado en la vista 3D y en las plantas, en los cortes, en las elevaciones. Pero aún así, ese muro necesita información adicional, no solamente la que aparece automáticamente. Necesita información sobre el material que estemos utilizando, el código del muro, el tipo de ladrillo que se esté utilizando también. Toda esa información que ya no es geométrica, es decir, ya es información alfanumérica. Aquí estamos hablando de que es esta información complementaria que va al desarrollo geométrico. Entonces, deben estar siempre enlazados estos dos aspectos. Al menos este muro que acabo de dibujar debe contener cierta información alfanumérica para poder tener esa información directamente para la construcción, por ejemplo. Necesitamos la información del ladrillo que se está utilizando. Necesitamos los metros cuadrados. Necesitamos los acabados, la información sobre los acabados que se está utilizando, la pintura. Entonces, se trata de complementar esa información, la geométrica con la alfanumérica. Y ese LOIN básicamente es un proceso formal, desde que lo vemos desde la parte del plan de ejecución BIM, justamente antes de empezar el proyecto, o antes de que se dé la etapa de contratación, se presenta un plan de ejecución base, ¿no? Que una vez cuando ya sea aceptada y se dé la contratación, pasamos a un segundo plan de ejecución BIM, un mayor nivel de desarrollo, donde se especifica también ese nivel de información que va a tener cada uno de los contenedores de información. Los contenedores de información son básicamente los modelos de Revit, los planos, toda la información, la documentación que tenga información. Entonces, aquí vamos a definir entonces, bueno, voy a mostrar en este caso que ese LOIN va a ir subiendo con respecto a la fase del ciclo de vida del proyecto en el que estemos.
Ahí se ve gráficamente lo que acabo de comentar. Cuando estamos en una etapa de formulación y evaluación, ese nivel de Loin va a ser bajo en cuanto a lo geométrico y en cuanto al alfanumérico. Cuando hablamos de un tema conceptual de formulación, todavía no llegamos a un nivel de detalle avanzado donde ya podamos tener exactamente qué material se va a utilizar, por ejemplo, o la forma exacta del volumen siquiera, o las medidas de los elementos, de los muros, alturas específicas. Tal vez todavía en esta etapa todavía no la tenemos. Entonces el nivel de Loin va a ser bajo en cuanto a lo geométrico y alfanumérico. Pero conforme vayamos avanzando de etapas, por ejemplo, la etapa de expediente técnico, o elaboración de expediente técnico, o diseño e ingeniería de detalle, cuando llegamos a esa etapa, ya el nivel de Loin va a ir subiendo. Pone que la parte conceptual ya fue aprobada, ya la podemos seguir desarrollando, vamos colocando mayor nivel de detalle en ambos aspectos, ¿no? Geométrico y alfanumérico. Vamos subiendo el nivel de detalle de esa información. Ya tenemos definido, por ejemplo, medidas de los muros, alturas específicas, tema de los materiales, lo vamos definiendo ya. Y a su vez también la información de esos elementos que acabo de mencionar. Ese nivel, como menciono, va a ir subiendo. Ahora pasamos a la ejecución física. El nivel de información generada ya debería ser un nivel de información constructiva. Hablando, si quiere, de la parte del modelo, ya podemos ver, por ejemplo, un drywall, la estructura de ese drywall, por ejemplo. Ya vemos temas constructivos ahí. Y como estoy hablando de ese muro de drywall con cierta información geométrica, tema constructivo, también hablamos de la parte del OI. Por ejemplo, los tamaños de los perfiles específicamente. Alguna ficha técnica sobre lo que estamos construyendo. Entonces ahí complementamos la parte geométrica con la alfanumérica. Y aún así, ese nivel de detalle sigue subiendo hasta después de que se dé la construcción, porque aquí ya se da la etapa de funcionamiento, la etapa de operación y mantenimiento, donde ese nivel de LOI ya es tal cual como se haya construido el proyecto. Es decir, un modelo as-built, sea la construcción, sean ciertos cambios en la construcción, ya sean pequeños o grandes o pocos o muchos, se realizan cambios y esos cambios se actualizan al modelo final que ya nos sirve para futuras ampliaciones, modificaciones o temas de mantenimiento. El enfoque aquí es que el nivel del LOI va a ir subiendo conforme avanzamos dentro del ciclo de vida de un proyecto. Ese LOI tiene, bueno, el LOT y el LOI tienen niveles que van del 1 al 5, que es lo que vamos a ir mencionando acá, y también lo vamos a ir enlazando con lo que vamos a trabajar en el curso. Por ejemplo, aquí podemos hablar del nivel de desarrollo geométrico, el LOT, nivel de desarrollo, donde, como se menciona ahí, ¿no? Organiza y describe los aspectos geométricos en 5 niveles. Estos van a proporcionar un estándar para identificar la cantidad de información geométrica en cada uno de los contenedores de información. Contenedores de información hace referencia a los modelos de información, los modelos BIM, los modelos directamente dentro de Revit. Vean aquí también que están hablando en plural, ¿no? Como contenedores de información. Cabe mencionar que usualmente se habla como de manera singular cuando hablamos de modelo de información o modelo BIM. Y es que modelo de información por concepto dentro del plan BIM Perú, como concepto, tenemos que el modelo de información es el conjunto de contenedores de información, de varios modelos de Revit y de documentaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de diferentes especialidades dentro de BIM y dentro también de Revit, estamos hablando de diferentes archivos. Cada uno de ellos es un contenedor de información. Contenedor de información de arquitectura, contenedor de información de estructuras, y así sucesivamente por las demás disciplinas. Vamos a tener ahí varios contenedores de información. Entonces aquí deberíamos definir cuál es ese nivel de desarrollo que lo diferencia a un nivel de desarrollo 1 a un nivel de desarrollo 4, por ejemplo, dentro de la especialidad de arquitectura, dentro de estructuras, dentro de sanitarias. ¿Cuáles serían esos cambios? Por ejemplo, aquí vemos ahí un pequeño ejemplo del tema estructural, ¿no? Pequeño ejemplo nada más, donde vamos a ir separando del lot 1 al lot 5 y un aspecto de referencia por cada uno de ellos y un ejemplo geométrico visual
para que nos vayamos ahí o lo vayamos entendiendo mejor. Igual forma ahí lo tenemos también a la derecha en un ejemplo de una puerta. Por ejemplo, dentro de una etapa conceptual de formulación, esa primera etapa del nivel de desarrollo debe ser bajo todavía, un nivel LOT 1. Elementos que son representados de forma referencial. Es decir, si hablamos de una columna, en este caso, estamos hablando de un elemento rectangular, cuadrado, con cierta elevación, con cierta altura, y esa es esta columna. No tiene más información. Es más, la forma como tal o las medidas de esa columna todavía no están completamente definidas porque todavía no se hizo un análisis o un cálculo estructural. Lo tenemos como referencia todavía en el tema conceptual. Entonces el nivel de desarrollo va a seguir siendo bajo. Estos dos primeros niveles, estamos hablando de una parte conceptual, tanto el lot uno como el lot 2. El lot 2 son elementos representados de forma aproximada. Vamos colocando algún tipo de detalle adicional a lo que no habíamos considerado, por ejemplo, en el lot uno. En el lot 2 ya tenemos, por ejemplo, una ayuda en cuanto al color, que te ayuda a distinguir un elemento de otro. Que en el tema estructural no te podrías confundir directamente con una columna, la forma es muy clara, pero acuérdense que estoy hablando de cualquier disciplina y cualquier elemento. Entonces, el lot 2 en este caso, te ayuda a definir o a diferenciar un elemento de otro con el color que se esté utilizando. Ni siquiera le estoy hablando de la textura específica que va a tener esta columna de concreto, sino que un color que lo ayude a distinguirse de otros elementos, por ejemplo. Las medidas todavía no son definitivas, pero son medidas aproximadas. La ubicación exacta de esa columna todavía no la tenemos, pero tenemos una ubicación aproximada. Nos vamos acercando básicamente a la ubicación final de ese elemento. Lo mismo podemos hablar de un muro, de un suelo, de una puerta, de una ventana. Entonces, estos dos primeros niveles son para la parte conceptual, la parte de la formulación. Y desde aquí, de este lot 2, comenzamos ya con la etapa de diseño. Ya con eso aceptado, aprobado, de igual manera pueden haber cambios, existe la posibilidad todavía de que existan cambios. Entonces, aún así, se puede comenzar a subir el nivel de detalle a un lot 3. Elementos ya representados de forma precisa. Por eso ya hace referencia a un nivel, perdón, una fase de ciclabilidad del proyecto ya de diseño, de desarrollo del expediente técnico. Ya las medidas, las ubicación o la ubicación de estos elementos ya están completamente definidos. Sigue existiendo una posibilidad de cambios, ¿sí? Va a seguir existiendo esa posibilidad. Puede existir algún tipo de cambio que se mueva la columna, ¿no? Puede existir todavía algún cambio específico, pero la probabilidad es menor. Y es por eso que ya se va comenzando a desarrollar con mayor detalle ese elemento. Aquí este elemento ya, por ejemplo, tiene también las texturas. Ya no solamente colores, tienen texturas. El material específico. Estamos hablando de un muro también ya tiene capas. Ya podemos ver el ladrillo, el tarrajeo, la pintura. Entonces, el nivel, como menciono, de desarrollo de ese elemento va a ir subiendo ya a un lot 3. Ya un tema donde ya se ha definido las ubicaciones, la ubicación exacta de estos elementos, las medidas y también las texturas que se van a utilizar. Aquí estoy hablando solamente de la parte geométrica, ¿no? Sin hablar todavía de la parte alfanumérica. Y ya después pasando a la etapa de lot 4, estamos hablando ya de la construcción. Claro que este lot 4 lo comenzamos a desarrollar desde la etapa de diseño, donde vamos a ir aumentando el nivel de detalle a algo más constructivo. En el ejemplo aquí del tema estructural, el tema constructivo más se está acercando al tema, por ejemplo, de los elementos de refuerzo, de acero, en la columna, en la zapata. Estamos hablando ya de un tema de fabricación o instalación, ya un tema constructivo del elemento. Así como si habláramos de un muro de drywall, aquí en el dot 4 ya estamos viendo la estructura de ese muro, los perfiles, en un tema de modelado. Nos sirve para para el diseño, para los cortes constructivos, para los detalles y claramente para la etapa de la construcción. Y ya después existe un lot 5, pero como menciono, aquí no hay ningún ejemplo.
porque es tal cual lo que se construyó en obra. Representa el as built. Ok, entonces llegamos a un lot 4, se da la construcción, se dan ciertas modificaciones en el caso C, y eso se actualiza a un lot 5, o se actualiza el modelo a lo que se modificó en obra. Ya nos va a servir para operación y mantenimiento, nos va a servir para modificaciones futuras, ampliaciones del proyecto que sea. Esa es la secuencia lógica de estos niveles de desarrollo, del 1 al 5. Nosotros, por ejemplo, que vamos a empezar con el tema conceptual, vamos a trabajar aquí con el lot 1. Y aquí se está enfocando en un elemento específico. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos de la disciplina en general, de la arquitectura? Ok, en un lot 1, lo que vamos a ir definiendo los volúmenes, las medidas de los volúmenes, en base a áreas, por ejemplo. Si tenemos una tabla de áreas, un programa con áreas aproximadas, podemos ir generando nuestros volúmenes en tema de masa, tema conceptual, tema volumétrico, que nos ayuda a definir básicamente temas primordiales de la parte normativa, medidas de esos bloques, la zonificación, la relación espacial entre esos ambientes. Eso nos va a ayudar a ir definiendo de la etapa conceptual. En un lot 2 ya colocar ciertos elementos adicionales, como los niveles que vamos a tener en el volumen, ¿no? Los suelos de masa o, bueno, básicamente las losas, los divisorios, los entrepisos, algunas columnas referenciales, por ejemplo, en un lot 2 que nos ayuda a seguir desarrollando a un mayor nivel de detalle el lot 1, pero seguimos hablando de un tema conceptual. Y en un lot 3 ya ir colocando, ya con elementos definidos, ir colocando más elementos, un mayor nivel de detalle, un nivel de texturas, un nivel de medidas ya exactas, ¿no? Lo que va a medir el muro, lo que va a medir, perdón, va a medir la columna, ya con medidas bien definidas. Y bueno, lo mismo podemos ver ahí a la derecha, en un ejemplo en una puerta, donde en un lot 1, vean que ni siquiera se está viendo la puerta, se está viendo la apertura, nada más, donde va a ir la puerta, una apertura que nos ayuda a definir, ¿no? Aproximadamente dónde va a estar esa puerta. En un lot 2 vemos ya la forma geométrica de esa puerta, un color referencial que te debe distinguir de otros, y simplemente el contorno de la puerta, una masa rectangular con cierto espesor que nos ayuda a representar ese elemento. En un lot 3 ya estamos hablando, por ejemplo, de el marco de la puerta, ¿no? Medidas ya exactas en cuanto al marco, en cuanto a la hoja, y también a la textura de madera que se está utilizando ahí. Mientras que en un lot 4 ya se ve un elemento más desarrollado, con más materiales, en este caso con vidrio, con una rejilla, para ya el tema constructivo. ¿Ok? Y eso mismo que es el nivel de desarrollo geométrico, lo enlazamos también con el nivel de información alfanumérica, que aquí se ve en pantalla. Como se menciona ahí, permite describir el contenido de información alfanumérica de los elementos BIM y también de los documentos asociados al modelo. Entonces, estos elementos que fui mencionando, como columnas, puertas, muro de drywall, van a necesitar también información alfanumérica dentro de estos mismos elementos. Es decir, que yo seleccione la columna y pueda ver esa información. Puedo ver el material que se está utilizando, por ejemplo. Puedo ver la resistencia del concreto. Puedo ver información adicional sobre ese mismo elemento. Es algo que no podríamos hacer, por ejemplo, en AutoCAD, en SketchUp, que almacena información exacta sobre ese mismo elemento. Por ejemplo, en AutoCAD, cuando generamos un muro, el programa realmente no sabe que estamos dibujando un muro. Dibujamos dos líneas paralelas, pero el programa de AutoCAD no sabe que estamos dibujando un muro en realidad. Le podemos decir específicamente que eso es un muro colocándole tal vez una capa, ¿no? Pero aún así el programa no sabía antes que lo que estaba dibujando era un muro. Aquí con el uso de programas como Revit, lo que tú dibujas, el programa ya almacena esa información y ya sabe que lo que estás dibujando es un muro. Ya sabe que lo que estás colocando en ese muro es una ventana o una puerta. Ya lo está almacenando eso, la información base. Entonces, a esa puerta, a ese muro, a esa ventana, tú le puedes colocar información adicional.
Y esa información puede ser progresiva, ¿no? Conforme vas avanzando en el sitio de vida del proyecto, le vas colocando mayor detalle a ese elemento. Por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que es el LOI. Aquí está un ejemplo con el muro. Ahí debería decir LOI, dice LOI, pero dice LOT, pero debería decir LOI. Ahí es tema ahí de la guía nacional BIM. Ahí, por ejemplo, dice muro. Aquí asumiendo que el elemento final es un muro de drywall cortafuego, por ejemplo. La información base en un LOI 1 sabemos que es un muro. Y además es suficiente información para identificar y para la prefactibilidad. El nombre, el tipo de elemento, la categoría, es un muro. Es una información suficiente para poder identificar cierto elemento con respecto a otros y también el tema de prefactibilidad. Pero en un LOI 2, por ejemplo, un nivel avanzado, o mejor dicho, un nivel 2 nada más de LOI, ya es suficiente información para investigación y factibilidad. Ya no estamos hablando solamente de un muro, es un muro de drywall. Entonces va a almacenar cierta información. También, por ejemplo, el espesor de ese muro ya sabemos que va a ser diferente porque es un muro de drywall y las características o la información adicional que va a tener ese muro también va a ser distinta a un muro cualquiera. Y bueno, luego vamos subiendo el nivel de detalle alfanumérico con un muro de drywall con resistencia al fuego. Vamos a ser más específicos sobre el tema de resistencia al fuego, las horas de resistencia, el tiempo de resistencia, por ejemplo, del elemento, y también la parte estructural de ese muro, por ejemplo, ya dentro de un LOID 4, que es suficiente información para el tema constructivo. Por ejemplo, ahí se especifica muro de drywall con resistencia al fuego, 2 horas de marca tal. Es suficiente información para poder construir ese muro. Tenemos ya la especificación, las medidas de los perfiles que va a tener ese muro. Suficiente información para que lo podamos construir. Y ya después en un LOI 5 puede hacer referencia a la vida útil del proyecto, o bueno, del elemento, el manual de operaciones y mantenimiento, por ejemplo, que hace información suficiente para la gestión del activo. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a otros elementos, ¿qué tipo de información se les puede colocar a dichos elementos? Por ejemplo, a una puerta. A una puerta, en un nivel, digamos, conceptual, ya yéndonos a la etapa de diseño, podemos contener información como, por ejemplo, el nombre, el código de la puerta, el tema de los metrados, el código, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, y también un sistema de clasificación, por ejemplo, información base sobre ese elemento, que nos ayuda ya a ir identificando o a ir diferenciando una puerta de otra, por ejemplo, en cuanto a su información. Una puerta también puede contener información sobre la fase constructiva en la que está generando ese elemento, el material, la ubicación exacta, las dimensiones, resistencia al fuego, tipo de marcos. Vean ahí la cantidad de información que podemos agregar a esa puerta. Ahí estamos avanzando el nivel de detalle. Tipos de paneles, selladores, selladores de la puerta o ornamentos, documentos asociados. Es información que podemos ir aumentando a esa puerta en un nivel LOI 4, por ejemplo. Asimismo, podemos vincular información. Por ejemplo, aquí dice documentos asociados. Podemos también vincular elementos adicionales, o mejor dicho, información adicional o documentos o archivos adicionales. Por ejemplo, a esta misma puerta le podemos agregar un vínculo o un documento adjunto. Le podemos agregar a la información de esta puerta un link de internet, un URL, que nos lleve a la ficha del elemento, a la información completa del elemento, por ejemplo. O capturas, imágenes 3D o imágenes realistas sobre la puerta, sobre cómo se va a construir. Estamos hablando ya de imágenes vinculadas al elemento, fichas técnicas vinculadas al elemento, información adicional que van a estar vinculadas a este mismo elemento en Revit. Entonces vean ahí el nivel de detalle que puede ir subiendo, no solamente geométrico, también de información que va a tener el elemento. Y esto también es importante mencionar aquí específicamente en este curso, porque por ejemplo, una federación de un proyecto residencial es diferente a una federación de un proyecto educativo. Y eso se da por la magnitud del proyecto. Primero empezando aquí sobre ese tema. El federar
es un proceso de vincular modelos de diferentes disciplinas, es decir, unirlos en uno solo, en un mismo modelo, y ese proceso nos va a servir para poder revisar, para poder coordinar, para poder detectar interferencias, solucionar esas interferencias y mantener comunicación constante con los especialistas también. Entonces, al hablar de federar, que sería vincular estos modelos de diferentes disciplinas en uno solo, tengo que entonces hablar de que el proyecto lo vamos a ir dividiendo por diferentes contenedores de información. Para federar, debemos primero haber separado esos modelos, haber separado esos contenedores de información. Pero ¿cómo realizamos esa separación? ¿Cómo se da ese contenedor de información federado? Por ejemplo, aquí, a ver, voy a tapar esto, voy a colocar aquí a ver, un cuadrado aquí blanco. Por ejemplo, para una vivienda, un edificio residencial, nosotros vamos a tener un modelo de información único, que es el contenedor de información federado, que es la combinación de todas las disciplinas que se estén trabajando en ese edificio residencial. El modelo único es el archivo vinculado con todas las especialidades. Pero para tener este modelo, necesitamos haber desarrollado cada especialidad en un archivo distinto, en un contenedor de información distinto. Recién ahí podemos ahí combinar cada una de esas disciplinas a un modelo único, para que sean todas las disciplinas en uno solo. Una vez que vinculemos todas esas disciplinas en uno solo, vamos a poder ir detectando problemas de diseño, problemas de conflictos, de interferencias, en ese modelo único combinado. Y aquí este edificio residencial, que puede ser un edificio, por ejemplo, de 4 pisos, de 5 pisos, de 3 pisos, ¿no? Dependiendo ahí, lo estamos trabajando, por ejemplo, en estructuras en un archivo, arquitectura en otro, sanitarias en otro, eléctricas en otro, por ejemplo. Eso es suficiente, esa federación o esa separación de estas disciplinas es suficiente. El proyecto no es muy grande, estamos hablando de unos 4 pisos de promedio, por ejemplo. No necesitamos separarlo en más sectores, lo separamos nada más por disciplina. Y en este caso tenemos un total de 5 contenedores de información, por ejemplo. 4 contenedores de información por disciplina y un modelo de información, que es el contenedor de información federado. O sea, ahí tendríamos, por ejemplo, 4 archivos de Drive directamente, por ejemplo. Porque es más controlable. De igual manera, ¿por qué lo estamos separando por disciplinas? Imagínense trabajar todas las disciplinas en un solo archivo. El flujo no sería bueno en realidad de trabajo. Podrían haber fallas ahí, ¿no? Podría alguien de arquitectura tocar algún elemento estructural, podría alguien de sanitarias, por equivocación, tocar algo arquitectónico, lo mueve, lo elimina. Entonces, claro, ahí se genera problemas. La idea es de que cada persona especialista de su disciplina trabaje en ese modelo y no pueda editar los modelos de los demás. Eso es para generar un orden ahí, calidad. Y también mantener una coordinación directa, porque no es que no puedas visualizar a las otras disciplinas que se estén trabajando, si se puede, todo se almacena directamente en la nube y en el modelo de Revit. Pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto educativo, aquí sí lo que vamos a hacer es comenzar a separar el proyecto, no solamente en disciplinas, lo vamos a ir trabajando también por sectores, por bloques, para también, por el mismo motivo, tener un mayor control de cada uno de esos sectores, no haya equivocaciones, no haya ahí cambio de información o información duplicada, por ejemplo. Y además de que un archivo de Revit de un proyecto completo puede pesar 10 gigas, 20 gigas, 50 gigas, dependiendo también de la magnitud del proyecto, dependiendo mucho de eso. Mientras que un proyecto en AutoCAD puede pesar mucho menos, 10 veces menos, 15 veces menos. Entonces también es uno de los motivos importantes por las que tienes que separarlo por sectores, por bloques. Aquí en este caso, hablando de un proyecto educativo, por ejemplo, lo que haces es tener, bueno, tu primer contenedor de información federado, la combinación de todas las disciplinas. Segundo, tienes aquí archivos coordinados, uno por cada disciplina. Y también lo puedes separar en un tercer nivel
por sectores. Por ejemplo, hablando de un proyecto educativo, tienes un sector de un pabellón, como el bloque uno, el sector administrativo, el bloque administrativo como bloque 2 y la parte del Zoom, por ejemplo, con un bloque 3. Entonces lo vas separando ese modelo por sectores, por bloques en este caso. Eso va a depender igual del tipo de proyecto que se esté viendo, ¿no? Simplemente aquí, como es un proyecto educativo, lo separamos por bloques o activos. Un proyecto hospitalario por sectores lo trabajamos. Un proyecto de infraestructura vial lo trabajas por tramos, por ejemplo. Entonces aquí, de la misma sectorización que le estoy dando a arquitectura, esa misma sectorización se la doy también a estructura. Y asimismo, la misma sectorización a sanitarias. Y a eléctricas también, por ejemplo. Entonces ahí tenemos tres niveles. Consideramos un primer archivo federado, cuatro de disciplinas o de coordinación y uno por cada sector dentro de cada disciplina. Aquí estamos hablando de no solamente cinco contenedores de información, estamos hablando de ya 14, por ejemplo, 15, 16. Estamos hablando ya de una mayor cantidad de archivos. Que claro, todo esto al final, todos estos archivos al final van a estar dentro de este contenedor de información federado, ¿no? Para que se pueda coordinar toda esa información directamente. Y como mencionaba, eso tiene sus propias ventajas, ¿no? Que se esté trabajando de esa forma. Aquí lo podemos ver. Primero el tema de la coordinación entre disciplinas. El hecho primero de federar esos documentos en uno solo nos ayuda a disminuir interferencias y retrabajos en obra. Por ejemplo, cuando trabajamos un plano de sanitarias, por ahí no estamos viendo exactamente la altura de todas las tuberías que estamos colocando. Si son unas tuberías de desagüe, por ejemplo, no sabemos exactamente a qué altura están cada una de esas tuberías. Sabemos que va a tener una pendiente de 1%, de 1,5%. Sabemos que tendrá una pendiente, pero no sabemos exactamente la altura de cada tubería que estás colocando. Si eso lo trabajas en Revit, ya lo vas a poder ver también en 3D. Y eso lo vinculas con eléctricas, por ejemplo, vas a poder ver si existen interferencias entre estas dos disciplinas. Ya porque ya puedes ver la altura específica que va a tener esos elementos, esas tuberías, esos tubos. Puedes detectar esas interferencias sin necesidad de llegar ahora primero para ver ello. Podemos también tener una visualización integral del proyecto, es decir, mejorar también la comprensión y la toma de decisiones. Y es que teniendo ahí todas las disciplinas en un solo archivo también, con vínculos, como vínculos, podemos ver el proyecto en su totalidad. No solamente vemos temas de interferencias, también temas de diseño, temas normativos que tal vez no se estén cumpliendo ahí y que lo podemos visualizar de forma más fácil ahí, con esa visión integral del mismo. También la eficiencia del modelo. Eso es el por qué lo separamos en varios archivos. Se divide para poder trabajar de forma más ágil. En el sentido que acabo de mencionar hace un momento, cada equipo de arquitectura, de estructuras, de sanitarias, trabaja en su especialidad. Así evitamos que se puedan editar elementos de otras disciplinas y pueda retrasar más también el proceso. Entonces, ese proceso lo vuelve más ágil trabajar de esa manera. La coordinación mejora en ese sentido. Además de que los archivos, como mencionaba, son muy pesados también. No van a fluir de manera muy rápida si es que está todo en uno solo. Si tenemos arquitectura con todo y acabados, con mobiliarios que pueden pesar mucho, y eso lo tenemos vinculado con o trabajado en el mismo archivo que la parte estructural, se va a hacer muy pesado. Claro, se interviene ahí el tema de la computadora que tengan, la potencia de su computadora. Sí, en cierta instancia va a influir, pero claro, si es que tenemos ahí 10 pisos y están todos los mobiliarios ahí, todas las estructuras, todos los acabados, todas las instalaciones, claramente igual se va a hacer demasiado pesado y no va a fluir normalmente ese modelo, por ejemplo. Bueno, también temas de análisis y simulación integrada. Podemos hacer, por ejemplo, evaluaciones energéticas
Como mencioné anteriormente, podemos hacer una validación normativa, asegurar cumplimientos normativos directamente con una visualización integral del modelo. Podemos gestionar los entregables de una manera más sencilla también. Toda la documentación va a estar dentro de este modelo de información, dentro de cada uno de los contenedores de información. Bueno, base también para el 4D y 5D, que son dimensiones dentro del BIM, enfocadas en el tiempo y en los costos. Y claro, también beneficio en cuanto a la parte colaborativa, la colaboración efectiva. Fomenta la comunicación y coordinación entre los equipos. Y es que, claro, esa información, si bien es cierto, lo tenemos unido, por ejemplo, en Drive vinculado, a la par debemos estar trabajando con un entorno común de datos, una nube, algo similar a un Drive, por ejemplo, a un Google Drive, OneDrive, Dropbox, donde ahí almacenamos información, ¿sí? Pero no podemos ver el modelo 3D, por ejemplo, en uno de estas plataformas. En un entorno común de datos, vinculamos esa información, siempre actualizada de Revit al entorno común de datos, vemos el modelo 3D, vemos todos los vínculos, vemos todas las disciplinas y podemos mantener una comunicación directa ahí en esta plataforma. Colocar observaciones, interferencias, puntos de mejora, ahí mismo en la plataforma, y que todos los que estén involucrados en el proyecto puedan revisar de manera constante dicha información. Es necesario también tener en cuenta la nomenclatura de los archivos. Si hace un momento, aquí en la estrategia de federación, hablé de que se generaba una gran cantidad de archivos, y solamente hablando del modelo 3D aquí, pero también va a tener una gran cantidad de documentación como planos, memorias, etcétera. Aquí dentro de BIM debemos aprender una nomenclatura de esos archivos, cómo se van a nombrar cada uno de ellos. Las inversiones públicas que desarrollan aplicando BIM deben estandarizar esa nomenclatura a nivel específico de la inversión. Lo debe estandarizar, porque cada documentación va a pasar por un proceso de revisión y eso se hace dentro del entorno común de datos también. Y dentro de la plataforma debe estar con el nombre correcto, estandarizado, ya a nivel nacional y también internacional en realidad. Por ejemplo, si tenemos un documento, un archivo de Revit eh, de la especialidad de arquitectura, del bloque uno de tal proyecto, ¿ok? Y comparamos ese archivo con un archivo que se esté trabajando en Brasil, por ejemplo, también va a contener la misma forma de nomenclatura del archivo. Y es que esa nomenclatura de archivos no solamente es por parte, por ejemplo, de Perú. Perú se basa en, por ejemplo, la ISO 19650 y Building Smart para el tema normativo. Y uno de estos aspectos es la nomenclatura de los archivos. Y así como Perú lo hace, también lo hacen otros países aquí en Sudamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Una gran cantidad de países que se basan en la ISO 19650 y en Building Smart para la nomenclatura de los archivos. Entonces, no es algo solamente planificado a nivel nacional, sino internacional. Pero esta información directamente, este cuadro que voy a ir explicando ahora, sí lo podemos encontrar dentro de la Guía Nacional BIM, que también está basado en Building Smart, que es ya un documento internacional de España para la nomenclatura de estos archivos. Entonces, por ejemplo, a ver, si vemos ahí este cuadro, lo que nos está explicando, lo que nos está dando son los metadatos, los códigos también. Por ejemplo, un archivo dentro de, bueno, un archivo cualquiera, un plano, por ejemplo, un plano en PDF, un modelo 3D, una memoria descriptiva, debe seguir esta misma codificación. Por ejemplo, primero, nos pide el código de la inversión en el nombre. Código de inversión, por ejemplo, voy a colocar aquí abajo, código de inversión. Igual aquí nos aparece, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo con un modelo de arquitectura. Código de inversión. Ok, colocamos ahí el código de inversión. Ok, luego nos pide el autor. Aquí vamos a colocar el autor como el equipo de ejecución, por ejemplo, o de la entidad. ¿Ok? Pero tiene que ser un código, no vamos a colocar el nombre completo del autor. Como menciono,
el equipo de ejecución o o de la entidad. Aquí colocamos el código del autor. Pueden ser ahí 3 dígitos. Luego definimos, por ejemplo, volumen o sistema. Volumen o sistema hace referencia al sector. Si es que hemos separado el proyecto por bloques, por tramos, por sectores. A eso hace referencia. Volumen o sistema. Si ahorita, por ejemplo, estoy hablando de un modelo de arquitectura coordinado, es decir, tiene todos los sectores en uno solo. Está todo el modelo de arquitectura. Está todo el modelo de arquitectura. Todos los elementos arquitectónicos está aquí y también todos los sectores. ¿Ok? Es el modelo coordinado de arquitectura. ¿Ok? Entonces, ok, tenemos el código, el autor, volumen o sistema. Eso es cuando estás separando el proyecto o el modelo en varios sectores. Si aquí les indico que estoy teniendo en cuenta un modelo de arquitectura coordinado, es decir, que no está separado por sector, estoy hablando de un modelo de arquitectura que contiene todos los sectores, aquí el código en volumen o sistema va a ser ZZ. Este código de ZZ hace referencia a que dentro del archivo se pueden ver todos los sectores, por ejemplo. Si ese modelo de arquitectura fuera el sector uno, ok, colocas ahí S1. Si fuera el modelo de arquitectura el sector 2, colocas S2. ¿Ok? Pero en este caso específico, cuando el archivo contiene todos los sectores, aquí le voy a colocar ZZ, es el código, contiene todos. Y si, por ejemplo, hablara de una memoria descriptiva o una especificación técnica, ese fuera el caso, el código sería XX, que no contiene ningún sector ni nada. ¿Ok? Esa es nada más la diferencia. Estamos hablando de un modelo 3D del sector uno, sería S1. Si estamos hablando de una memoria descriptiva, por ejemplo, que no contiene información sobre los sectores, sería XX. Y si es un modelo 3D general de todo el proyecto arquitectónico, sería ZZ, porque contiene todos los sectores. ¿Ok? Bueno, también hay otro código más que es el YY, es cuando contiene algunos sectores, ¿no? No todos, solamente algunos. Pero esos son los códigos que podemos encontrar ahí en volumen o sistema. Aquí en este caso le voy a colocar ZZ, ¿no? Que contiene todos los sectores. Luego, nivel o localización. El número de piso. Como estoy hablando de un modelo 3D, va a incluir todos los niveles. Si son todos los niveles, sería ZZ. Igual, tipo de documento. Aquí estamos hablando, sí, de un modelo 3D, M3D. Después, disciplina. Aquí ya más fácil esto de acá. Tipo de documento, disciplina. Esto ya sería muy fácil. Simplemente tipo de documento, M3D. MD para memoria descriptiva. Hay una especificación técnica, ET, por ejemplo. Aquí, si fuera disciplina, trabajamos entonces ARQ y finalmente el número de documento, que es un número de secuencia nada más. ¿No? Tú al inicio del proyecto, en el plan de ejecución BIM, también estableces todo tu lista de entregables. Entonces, en esa lista de entregables que tú lo has generado, cada uno de esos entregables tiene un número de secuencia. Simplemente si es ese mismo número de secuencia. 001 o 01 simplemente. Y así quedaría el nombre del archivo, por ejemplo, ¿no? Se ve largo, pero en realidad cuando estás uniendo todos esos metadatos no termina siendo tan largo tampoco. Consideren también que cada uno de estos metadatos tiene un número máximo de dígitos. Entonces, no es que vayas a colocar el nombre completo de la disciplina, el nombre completo del tipo de documento, simplemente llegar al número máximo de dígitos permitidos para cada metadato. Entonces, así más o menos queda el nombre del archivo. De esta manera, o inversión, autor, etcétera. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un proyecto que no es del sector público, sino del sector privado, lo único que cambiaría ahí es el código de inversión. Lo que hacen usualmente es colocar, por ejemplo, el número del proyecto interno más la fecha, por ejemplo, ¿no?
Aquí podría colocarle, ¿no? 2025. Y todo lo demás sería igual. Un proyecto de inversión, bueno, un proyecto privado, perdón. Sería todo lo demás igual, solamente que el código de inversión ya no sería código de inversión, sería ya un código interno. Y bueno, después también hay cuestiones opcionales que pueden o no estar dentro de la nomenclatura. Puede ser, por ejemplo, una descripción breve sobre el documento, un código de estado y una revisión. Código de estado hace referencia dentro del entorno común de datos en qué carpeta específica está ese documento, por ejemplo. Es que hay también un flujo, un proceso que a eso no vamos a llegar, ¿no? No vamos a llegar a ver esos temas, pero solamente para explicarlo brevemente, dentro del entorno común de datos hay cierta información o ciertas carpetas que son obligatorias, donde cada documento que nosotros generemos va a ir pasando de carpeta en carpeta prácticamente. Una carpeta de trabajo interno, una carpeta ya compartida para ver el tema de interferencias, por ejemplo, una carpeta ya publicado, ya de presentación, y una carpeta de archivado, por ejemplo. Entonces, el código de estado hace referencia a la ubicación exacta del archivo en cuanto a las carpetas. Y bueno, el número de revisión, ¿no? Dependiendo de las entregas que se hayan dado. Esos son opcionales, como se menciona ahí. Pero el nombre del archivo sería de esa forma. Y así nosotros también lo vamos a trabajar, ¿no? Simplemente de ejemplo, lo vamos a trabajar ahí con la masa, porque la masa lo vamos a trabajar en un archivo diferente a la parte de arquitectura. Y ya después los vinculamos uno solo. Y el contexto sería primero ver sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Un reglamento nacional que prácticamente es el marco normativo técnico que va a regular todo el tema del diseño, de la construcción, del uso de las edificaciones en el Perú, por ejemplo. Aquí nos va a establecer o nos va a decir esos criterios mínimos de seguridad, de accesibilidad, de funcionalidad, para el tema ya de la calidad de los espacios. Pero aquí nos vamos directamente a 040, a la parte de educación, que se va a enfocar en las capacidades de ocupación y densidad por aula, las condiciones de iluminación, ventilación natural, criterios de accesibilidad también. Podríamos ver también la 120, más enfocada en el tema de accesibilidad universal, por ejemplo, para ya como tal diseñar un proyecto educativo. No solamente nos vamos a basar en tema de educación, podemos ver también la de aspectos generales o también la de accesibilidad universal, la 010, la 120 y también la 040 claramente. Vamos a tener que vincular ahí estos temas para poder diseñar nuestro proyecto. Cuanto a la normativa general, cuanto a la normativa más específica de educación y a una normativa ya de accesibilidad importante para cualquier tipo de proyecto. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa norma 040 de educación? Aquí podemos ver el tema, por ejemplo, de los servicios y edificaciones de uso educativo, que se indican, por ejemplo, en este cuadro. Entonces, hace referencia al tema de la educación básica, educación superior y otras formas de atención educativa. Nosotros vamos a basarnos justamente en la educación básica, claramente. Tenemos educación básica regular, alternativa, especial. Y bueno, en la parte superior tenemos universidades, institutos, escuelas de posgrado. Entonces, vamos aquí a ver temas ya más específicos eh, sobre esta 040, que son, claro, generales en realidad, ¿no? Que habla también sobre el tema del terreno, el tipo de consideraciones que debe tener el terreno y como tal el proyecto, la edificación. Y aquí habla específicamente el artículo 7 de la ubicación de las edificaciones de uso educativo y que deben cumplir ciertas condiciones, específicamente la ubicación del proyecto. Entonces, esa ubicación del proyecto para definir bien cuáles son esos temas de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, ya sería cuestión también de revisar un documento adicional para identificar ello. Pero lo que tenemos que hacer es definir primero el uso de suelos también de la zona en la que estemos o donde queramos implantar el proyecto. Que el uso de suelo sea justamente para el tema de educación, el terreno que estamos pensando generar ese proyecto. También debes evitar incompatibilidades, no solamente del uso del mismo terreno, sino también de lo que podemos encontrar alrededor.
También necesitamos, por ejemplo, servicios educativos cercanos, por ejemplo. Eso específicamente en el caso de que, por ejemplo, un servicio educativo necesita espacios de esparcimiento, o áreas abiertas, plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un terreno no es lo suficientemente grande para abastecer de estos servicios básicos a ese centro educativo, tal vez no alcance espacios de una plataforma deportiva, ¿no? Espacios de esparcimiento ahí, lo que hacen es enlazarse con, bueno, nos enlazan, utilizan ese espacio deportivo cercano que tengan, fuera del terreno. Utilizan otro espacio deportivo, por ejemplo, fuera del mismo. Utilizan un parque también, en el caso cumpla con las condiciones. Esas condiciones deben ser de seguridad prácticamente, para que este terreno educativo, donde no alcanza, por ejemplo, estos espacios abiertos, solamente alcanzan los pabellones, por ejemplo, la zona administrativa y todo ello, para poder abastecer también de estos servicios adicionales de entretenimiento. Este otro terreno donde sí tiene estos servicios, por ejemplo, debe también cumplir con temas de seguridad. Aparte de ello, las vías de acceso deben prever el ingreso de vehículos para la atención de emergencias. También es algo importante dentro del terreno. Es decir, que existe una accesibilidad directa para el tema vehicular, que tenga una vía cercana de acceso de ese vehículo de emergencia y que pueda ingresar, por ejemplo, al colegio. Son cosas que debes tener en cuenta simplemente al momento de tener ya el terreno, o saber dónde se va a emplazar ese proyecto educativo. También se menciona, ¿no? En caso de que se ubiquen en áreas rurales donde no existen servicios públicos, como sistema de agua de consumo humano, aguas residuales, energía eléctrica, drenaje, ya ahí se tendría que buscar soluciones alternativas que garanticen condiciones de servicio ya salubre, o condiciones adicionales, porque sí, deberían ahí satisfacer esas necesidades básicas, claramente, y abastecer de esos servicios de otra manera, básicamente. Y ahí vamos a ir hablando. Otro punto también que habla de la parte general, el tema de educación, es el del confort en los ambientes. Habla sobre la ventilación natural en los ambientes que debe permitir adecuado y constante nivel de renovación de aire. Y eso lo enfoca en ciertos espacios, esa ventilación natural. Por ejemplo, especifica que en las aulas debe existir una ventilación cruzada, ¿no? Que el bloque, el pabellón, debe estar orientado, por ejemplo, de norte a sur, dependiendo exactamente en dónde está, pero de norte a sur para que la ventilación sea cruzada, por ejemplo. Hay detalles importantes que debemos ir viendo, leyendo, antes de emplazar básicamente el proyecto en Revit. Por ejemplo, saber eso de la orientación del edificio, saber eso de la ventilación cruzada en los bloques, en los edificios, es importante tenerlos en cuenta antes de comenzar a diseñar el tema conceptual. En día en Revit vamos a comenzar a trabajar masas y, por ejemplo, debemos saber la ubicación que va a tener el pabellón educativo, la ubicación que va a tener la zona administrativa, el zoom. Debemos saber dónde van a estar esos elementos en base también al tema del asolamiento, en base a la ventilación. Y bueno, aquí dentro de esta norma también clasifica los ambientes en aulas, sala de usos múltiples, talleres, laboratorios, sala de cómputo, circulaciones, vestíbulos, servicios higiénicos, bibliotecas, entre otros. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, un diseño de un proyecto educativo que no sea tampoco demasiado exigente porque no tenemos demasiado tiempo, pero sí vamos a trabajar primero en el tema conceptual, por ejemplo, un pabellón de aulas, un Zoom, laboratorios que estén, por ejemplo, dentro del pabellón de aulas, por ejemplo, temas de circulaciones, de circulación vertical, también pasillos. ¿No? Eso es lo que tendríamos en cuenta nosotros, por ejemplo, en el proyecto. Ya después, para el tema de desarrollo, como mencioné al inicio, ya sería enfocarnos en uno de esos pabellones. Luego tenemos como criterios generales de diseño para infraestructura educativa por parte de Minedu, que también nos ofrece unas disposiciones generales para uniformizar algunos conceptos.
y establecer criterios de análisis, de diagnóstico y de identificación para ese proceso del diseño. Primero habla sobre unos principios que se deben cumplir en el diseño educativo. Habla sobre funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Es importante desde el inicio que se debe cumplir esos tres aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos del tema funcional, habla de que los ambientes que estemos generando, que estemos diseñando, respondan al uso que estamos considerando educativo y que corresponda también a las necesidades de estos usuarios. Estamos hablando de un servicio educativo, ¿ok? Necesitamos aulas, necesitamos Zoom, necesitamos laboratorios, en el caso del tipo de, de edificación educativa que estemos proponiendo, van a necesitar ciertos espacios que deben estar dentro del proyecto para que cumpla con las necesidades propuestas desde el inicio de sus usuarios. Vamos a ir definiendo también cuáles son esas actividades específicas, dependiendo del centro educativo, cuáles son esas actividades específicas que se deben cumplir, dependiendo también, como menciono, del tipo de colegio, el mobiliario que se va a utilizar, el equipamiento, el tipo de espacio en base al, a las instalaciones que va a contener ese espacio, por ejemplo. Un aula es un espacio diferente a, por ejemplo, un laboratorio. El tipo es distinto. Un laboratorio va a constar de diferentes disciplinas también. Va a constar también de sanitarias, por ejemplo. Aparte de eléctricas, claramente van a estar también sanitarias, por ejemplo. Aspectos adicionales que no tendría, por ejemplo, un aula. Una biblioteca también podría ser diferente a un laboratorio. Talleres, dependiendo. Entonces, vamos a ir definiendo esas diferencias o los tipos de espacios también. El tema de seguridad también debe estar garantizado, que esta edificación sea estable, segura y libre de riesgos, ¿no? Eso involucra seguridad estructural, por ejemplo, en caso de accidentes, resistencia sísmica, el tema también de la ubicación exacta de los mobiliarios para no cortar circulaciones, recorridos o zonas de evacuación, por ejemplo, que eso también es parte normativa. Y también el tema de habitabilidad, ¿no? Que busca asegurar ahí el tema de confort y salud de los usuarios en este local educativo. Es decir, temas de salubridad e higiene, control del confort térmico, acústico y lumínico, y favorecer también ambientes saludables y adecuados para el aprendizaje. Entonces, estos tres aspectos son los importantes que cada edificación, infraestructura educativa debe contener. Y después lo que habla es enfocado en ello. Por ejemplo, aquí sobre el equipamiento del entorno. Y seguimos hablando de temas generales, de criterios de diseño, antes de entrar ya directamente a lo que sería el terreno, o mejor dicho, lo que sería ya el diseño. Aquí habla, por ejemplo, del equipamiento del entorno, y algo que fui mencionando en su momento, y es que se deben satisfacer todas las necesidades del sector educativo dentro de los linderos del terreno. Pero cuando eso no es posible, un análisis territorial te va a permitir tener estrategias específicas para poder compartir infraestructura o material educativo o equipos. Es decir, si tú no tienes la capacidad o el terreno disponible para poder abastecer en su totalidad todas las necesidades del servicio educativo, lo que haces es, mediante un análisis territorial, poder tener estrategias para poder compartir este tema de infraestructura o otros espacios. Pero claro que tiene condiciones específicas para que tú puedas compartir esos espacios. Y esas condiciones tienen que ver mucho con el tema de la seguridad, tiene que ver también con la distancia, el tiempo que te tomaría llegar a esa infraestructura, la seguridad, como mencionaba, en cuanto a si tienes que pasar por una vía principal, una vía muy transitada o no. Eso también interviene mucho si es que es factible tomar o compartir una infraestructura adicional cercana al terreno que estamos hablando, ¿no? Y bueno, también sobre el tema de la disponibilidad de los servicios educativos, perdón, de los servicios públicos, que debe contener accesibilidad
para el agua, desagüe, electricidad, gas, telecomunicaciones. Y bueno, eso que acabo de mencionar hace un momento, como para ya ir culminando. También debemos considerar los factores físicos del terreno, es decir, la forma, la pendiente, el tamaño, las características del suelo. Todo eso también es necesario ir considerando para, bueno, básicamente tener el terreno listo para poder trabajar. La forma, por ejemplo, algo importante que menciona es de que los terrenos con una proporción de 1 a 2 como máximo, 1 a 2, pueden permitirse un adecuado emplazamiento de las edificaciones. Ya con proporciones distintas, formas distintas, una forma de L, por ejemplo, una proporción más alargada, también se podría trabajar, pero con criterio ya de profesionales involucrados para el diseño dentro del mismo proyecto. O sea, sí se puede, sin ningún problema, poder trabajar en en un terreno donde no cumple esas proporciones, ni cumpla la forma prevista, pero ya con un análisis, un estudio más profundo sobre cómo se haría esa distribución de los bloques y, bueno, la función interior, ¿no? La distribución interior. El tema de la pendiente, el tema de los niveles topográficos, las secciones de las vías próximas, todo eso es necesario ir analizando, considerando, para poder garantizar que con el manejo de pendientes del terreno se pueda, por ejemplo, dar una eliminación rápida del agua pluvial, por ejemplo. El tamaño, el tamaño también. Lo que sí especifica en cuanto al tamaño es que, además de que pueden entrar todos los servicios que necesitamos, que se pueda o se permita una expansión futura, una ampliación futura. Eso es lo ideal, ¿no? Que en el caso de aumento de demanda se puedan realizar ciertos cambios o cierta ampliación en el terreno o en el proyecto. Eso en el caso de ser posible. Tampoco es que sea completamente obligatorio, pero es básicamente una recomendación de que se dé de esa forma. Y también considerar ahí las características del suelo, ¿no? Una resistencia menor a 0,5 kilogramos por centímetros cuadrados requiere ya cimentaciones más complejas y también de mayor costo. Entonces, en el caso, claro, de que sí se pueda considerar, o sea, sí se puede trabajar en un terreno con esa resistencia menor, pero considerando un costo mucho más elevado en ese caso. Ahí sugiere elegir terrenos con una buena capacidad exportante, por ejemplo, que sea seco, compacto, un suelo estable, para poder trabajar ahí. Bueno, aquí para terminar, nada más, falta solamente una presentación del programa, pero eso lo estaríamos viendo también en la clase de mañana. Aquí hablando nada más sobre los tipos de terrenos para instituciones educativas públicas, por ejemplo. Y tiene mucho que ver con lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, el terreno tipo 1 contempla dentro de sus linderos, dentro de los límites del terreno, parte de su programa arquitectónico, pero como se menciona, parte del programa total, ¿no? Por ejemplo, tal vez la parte de la losa deportiva no esté ahí mismo en ese terreno del tipo 1. Y para atender la totalidad de este servicio educativo, se usa el equipamiento del entorno disponible. Por ejemplo, de un parque cercano y que ese parque tenga las condiciones de seguridad necesarias para poder utilizar ese espacio para los niños, ¿no? Y que, como se menciona ahí, ¿no? Que cuente con estas medidas de seguridad necesarias. Este tipo de terrenos, tipo 1 no va a tener una posibilidad de ampliación, ¿no? Y por eso mismo no, no, no cumple con la totalidad de las funciones dentro de ese mismo terreno. Pero en un terreno tipo 2 ahora sí se contempla dentro de sus linderos la totalidad del programa arquitectónico que demanda este servicio educativo. Pero aparte de ello, que claro, si tienes el espacio suficiente, has considerado el espacio suficiente para cumplir con todas las necesidades del servicio, no tiene una posibilidad de ampliación. Esa es la diferencia ahí. Mientras que un terreno de tipo 3 contempla todas las funciones, todas las actividades del programa arquitectónico y además existen áreas disponibles para futuras ampliaciones o intervenciones.
Eso nada más se considera desde el inicio, que es solamente introductorio. Ya en la siguiente clase vamos a ir hablando sobre el programa, que lo voy a presentar aquí mismo, pero lo vamos a ir viendo ya mañana. Y vamos a ir viendo esos espacios mínimos, esa relación entre espacios, para ya comenzar a diseñar el tema conceptual del proyecto ya dentro de Revit. Aquí voy a utilizar la versión de Revit 2025. Pueden utilizar igual cualquier versión, no hay problema. Solamente que los archivos que yo pueda subir, si tienen versiones anteriores, esos archivos no se van a poder abrir, no deben estar actualizados al menos. ¿Ya? Que sugiero ahí la versión 2025 o 2026. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: administración y negocios, ingeniería y construcción, derecho y gestión pública, finanzas, educación, salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.